Bienvenida al Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristo Vive. Aquí cada enseñanza es más que palabras, es alimento para tu fe y medicina para tu corazón. ¿Qué es lo que tiene el reino de los cielos que es de tanto valor? ¿Estoy dispuesta a dejarlo todo por Cristo? ¿Qué significa el Evangelio para mí? Dios les bendiga en esta hermosa mañana, mis queridas hermanas. Es un privilegio para nosotros poder estar aquí, para poder compartir junto con ustedes de la palabra del Señor. Y es una bendición para mí que este día nos acompaña nuestra hermana Karin Ortiz. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana y bendecida. Agradecemos su presencia hoy aquí y esperamos ser bendecidos con esta enseñanza. Amén. Y esta mañana, hermana, tenemos un hermoso tema, ¿verdad? Así es. Que es, el tema de esta enseñanza es el valor incomparable del reino de Dios. Y vamos a estar estudiando este hermoso tema en Mateo 13:44. Así que, hermano, vamos a leer Mateo 13:44. Okay. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello lo vende, todo lo que tiene, y compra aquel campo. Amén. ¿Oramos para iniciar? Claro que sí. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos aquí en tu nombre. Te pedimos que abras nuestros corazones y mentes a tu verdad, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé la sabiduría para comprender y nos ayude a vivir según tus enseñanzas, que al escuchar tu palabra seamos transformados y nos volvamos más como Cristo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. En Mateo 13, como hemos estado viendo, del 1 al 52, Jesús presenta una serie de parábolas sobre la comprensión del reino de los cielos. La parábola del tesoro escondido revela mucho sobre la naturaleza y el valor del cielo. En nuestra enseñanza de esta mañana, que hemos leído Mateo 13:44, Jesús enseñó una parábola. Aunque breve, creo yo puedo decir que la vi pequeña, o tal vez si no es que una de las más pequeñas, pero ilumina varias realidades significativas. Si podemos ver, para comenzar, que hay un primer detalle, que dice que el reino de los cielos dice que es semejante a un tesoro. Ahora, sabemos que Dios es Rey de los siglos. Amén. Amén. O sea, de toda la historia. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es el reino de los cielos? Pero antes de contestarnos esta pregunta, vamos a ver unos conceptos del reino de Dios o reino de los cielos, que en la Biblia lo podemos encontrar en 4 diferentes contextos. Y los vamos a mencionar brevemente, pero nos vamos a enfocar en uno de ellos. El primero habla respecto al concepto básico del término reino. Jesús anunció al principio de su ministerio que Él se había acercado, ¿verdad? Y en Marcos 1:15 Él diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y también lo menciona en Mateo 4:23, cuando Él dice que el tiempo se cumplió y que el reino de Dios se ha acercado, y también manda a arrepentíos y a creer en el Evangelio. En este concepto podemos ver que el poder del reino se mira en las manifestaciones. La presencia del reino era manifestada en las obras poderosas que Jesús hacía en ese tiempo, que Él sanaba a los enfermos y veía por las necesidades, hacía milagros. También expulsó demonios. Eso fue casi pues al final desde el inicio. Un poco más después empezó también a hacer eso, que expulsaba demonios. Eso nos queda claro que cuando Él anuncia que el reino que había llegado, Él estaba hablando de su misma presencia y de su autoridad. O sea que en ese momento estaban teniendo ahí la presencia del Señor, y ese en ese momento era el reino de los cielos, el reino de Dios. Interesante, hermana. El segundo concepto habla del aspecto presente y dinámico del reino.
En este concepto es mucho más que satisfacer las necesidades físicas. Involucra una lucha sin cuartel contra Satanás. Jesús explica que el reino de Dios tiene como fin contrarrestar la autoridad y poder del reino de Satanás. El hecho de que él mismo puede amarrar al fuerte, en este caso Satanás, del que estamos hablando, quitar sus súbditos y trasladarlos a su propio reino, demuestra la poderosa presencia del reino. Amén. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, ahí está la salvación. Este propósito se ve delineado en las palabras del ángel a José, donde le dice, Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También tenemos Marcos 10:45, dar la vida por rescate de muchos. En este aspecto vemos que el establecimiento del reino era que la muerte de Jesús era imprescindible para rescatar a los hombres del pecado. Amén. Ahora, un tercer grupo de pasajes nos indican que el reino es como una esfera en el cual el hombre entra. Aquí se toma en cuenta el aspecto humano del reino. Uno entra al reino al aceptar la autoridad de Jesús en nuestra vida personal. Eso lo podemos ver en Mateo 7:21, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que le está diciendo Señor, Señor, ¿verdad? Porque no sabemos cómo Él está, si Él de veras lo ha aceptado, sino que el que hace la voluntad del Padre es aquel que ha aceptado a Cristo. Amén. Esto no solo implica llamar entonces a Jesús Señor, sino también hacer esa voluntad que está diciendo, ¿verdad? Sí. En este concepto del reino es prácticamente en nuestro contexto, es el ahora, cuando aceptamos a Jesucristo. Muy bonita enseñanza, hermana. Ahora vamos a pasar al último grupo, que tiene que ver con el aspecto escatológico del reino relacionado con la venida de Cristo, que es la segunda venida, donde será el tiempo del juicio, el tiempo de la regeneración, el cumplimiento de la esperanza profética, porque se establecerá el reino literal, terrenal, político y moral que Dios quiere. Amén. Prácticamente ese último punto es el que todavía no ha llegado. Así es el que nosotros esperamos cuando el Señor, ¿verdad? En su segunda venida, cuando ya nos llame a su presencia, ¿verdad? Sí. Ahora bien, ya habiendo mencionado los 4 aspectos que vimos de lo que es el reino de los cielos, podemos enfocarnos en nuestro presente, ¿verdad? Cuando nos preguntamos qué es el reino de los cielos o el reino de Dios, entonces podemos decir que es el gobierno de Dios en la vida de aquellos que han aceptado a Cristo, a Jesucristo como Salvador de sus vidas, de nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Después podemos ver que hay un segundo detalle en el versículo que tenemos de inicio en Mateo 13:44, donde él está diciendo, hermana, dice que el tesoro está escondido, dice, en un campo. En este caso, el contexto histórico es bien importante, porque en esos días, en los días de Jesús, prácticamente ahí no habían bancos, ahí no habían cajas fuertes. Y el versículo dice que él lo esconde en el campo. O sea, ahí él no tenía otro lugar donde poder ir a guardar sus tesoros más que en la tierra. Por lo que los objetos, entonces, los de más valor, ellos lo que hacían eran enterrarlos. Muchos atesoraban todo en la tierra. Y sus posiciones valiosas, porque temor a ladrones, a invasiones, aún a una revolución. Que pues si llegaba a pasar algo así, podían despojarlo de todo lo que para ellos era pues de gran valor, ¿verdad? Entonces dice que lo esconde, y eso era común. Y podemos ver un ejemplo que sí es común que lo hacían. En Josué 7:21 podemos ver a Acán. Cuando fueron a la guerra contra Jericó, Dios le dijo que no tocara del anatema, pero desobedeció. Cuando leemos en Josué, nos dice de que Acán agarró un manto babilónico, que agarró monedas, agarró plata, y ese fue el punto de este ejemplo que los quiero llevar, es que fue y lo enterró en la tienda donde él estaba. Él ahí lo guardó en la tierra. Esa fue su manera de guardar lo que para él
consideraba que era un tesoro. Y también podemos encontrar otro ejemplo, el que escondió el talento, que lo escondió por miedo. Esto lo vemos en la parábola de los talentos, que hay en Mateo 25, donde dice de que por miedo, le dice a su señor, por miedo escondí el talento. Entonces para eso que él tenía, ¿verdad? Ese único tesoro, podemos decir, de él, lo que hizo fue esconderlo, guardarlo en la tierra, atesorarlo. Entonces, el tesoro no es algo superficial, en lo espiritual no es algo superficial ni pasajero, es eterno. Esto representa la salvación, como decía la hermana, la presencia de Dios y una nueva vida. Luego, hermana, ¿verdad que en el mismo versículo nos habla de qué? De que está escondido en un campo. ¿Qué simboliza el campo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué simboliza el campo? El campo en lo natural es un terreno alejado de los centros urbanos que puede destinarse a cultivos. La palabra campo proviene del latín campus. El campo en la parábola simboliza el mundo, un lugar donde el tesoro de la salvación está presente, aunque a menudo oculto. Todos tenemos acceso a la salvación, pero no todos queremos experimentarla. Amén. Podemos decir en lo espiritual, tenemos que entender que el reino de los cielos está oculto. Y está oculto que a plena vista. ¿Por qué? Porque como dijo nuestra hermana, de que cualquiera puede obtenerlo. Así es. Pero ¿qué pasa? Esto no está revelado, sino para el que ha aceptado. El reino de Dios existe, pero existe en el reino espiritual y no se puede percibir con sentidos físicos. No lo podemos ver, no lo podemos oír. Vemos en Mateo 13:11 que dice, Jesús está diciendo, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. También lo podemos ver en Mateo 13:13, que dice que por eso les habló, dice, en parábolas, porque no viendo no ven, y que no oyendo no oyen ni entienden. O sea, sí, está oculto, pero a plena vista. Muchos se van a perder ese gran tesoro, el reino de los cielos, porque se les está oculto por la insensibilidad de sus corazones y por esa ceguera espiritual que, sin embargo, las personas cuyos ojos han sido abiertos por el Espíritu de Dios discernirán la verdad, la verdadera espiritualidad, y encontrarán ese tesoro celestial que está escondido, por así decirlo, en un campo. En 1 Corintios 2, del 12 al 14, nos dice, ¿nos lee, hermano? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. El hombre natural, imagínense, el hombre natural está cegado, está ciego, ese no percibe las cosas que son del Espíritu, porque ese hombre es, como está diciendo la palabra, natural. El que viene a Cristo ya mira las cosas que son del Espíritu, porque todo lo acomoda, ¿verdad? ¿Qué es? Amén. Y tenemos otro tercer detalle, hermana. ¿Qué es lo que nos dice en el tercer que podemos ver? Cuando dice que el hombre se encuentra un tesoro, ¿y qué dice? Y lo esconde de nuevo. Lo guarda, lo tapa, lo encubre, ¿verdad? Es un verbo que significa cubrir, ocultar, mantener en secreto, ya sea para protegerse o por razones egoístas, y así evitar que se vea algo. Jesús acababa de usar este verbo en Mateo 13:35, declarando, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. La parábola no nos dice más sobre dónde o nos especifica cómo este hombre encontró este tesoro, pero podemos pensar que éste estaba trabajando la tierra puesto que estaba escondido. Entonces,
¿Qué representa o simboliza el hombre y por qué lo escondió de nuevo? ¿Qué representa el nuevo? ¿Por qué lo esconde de nuevo? Si vemos bien, el tesoro representa el reino de los cielos, entonces el hombre representa a aquellos que descubrieron su gran valor y que es de un valor incalculable e invaluable. Dice lo esconde, ¿verdad? Este detalle es simplemente parte de la historia de la parábola, porque si hubiera contado a otros lo que estaba oculto, alguien más podría haber tratado de comprar el campo y habría perdido el campo y el tesoro. Es más, aquí podemos ver que era tan valioso que decidió ocultarlo para poder obtenerlo todo, porque pudo llevárselo sin comprar el campo. Curioso porque fíjese que está diciendo que en realidad sí es como parte de la historia, ¿verdad? Porque lo ocultó, pero se puso alegre cuando lo vio, ¿verdad? Porque él, en ese momento él sí se dio cuenta que ese valor, o sea, que eso valía la pena. Si no, pues no hubiera hecho nada. Es más, ¿sabe? Pudo haberlo, lo encontró, se lo pudo haber llevado. También. O sea, ¿para qué lo volvió a guardar? Podemos pensar, ¿por qué lo guardó? ¿Verdad? Porque mire, el hombre se pudo haber llevado el botín. En la ley rabínica establecía que si un hombre encontraba una fruta o dinero esparcido por cualquier lado, como dice la parábola, en un campo, ¿verdad? O en cualquier parte, pertenecía al que había encontrado ese objeto o ese tesoro, se lo podía llevar. Entonces, él lo encontró, según esa ley, él se lo pudo haber llevado. Pero ahora yo me quedo pensando, lo volvió a guardar, lo volvió a esconder. Eso era porque entonces valía lo que estaba enterrando y valía también el campo. O sea, él quería todo. No solamente era el tesoro, sino que era todo. Ahora bien, cuando decimos que si el tesoro es el reino de los cielos, es Jesucristo y nuestra salvación, quiere decir de que también era porque el campo, si es el mundo, ahí lo va a repartir, lo va a compartir, se lo va a hacer saber. Aunque en ese momento él tenía que atesorarlo. Por eso es que lo escondió. Porque si no, es como nosotros, si recibimos a Cristo, nosotros tenemos que atesorar eso, ¿verdad? Y tenemos que guardarlo. Porque, o sea, aunque nosotros podemos dar las buenas nuevas de salvación, pero tenemos que cuidar que no nos dañen eso. Es como quien dice que no nos hagan salirnos del camino. Tenemos que tener, eso sería cuidarlo, ¿verdad? Una vez más, Jesús está dando ese detalle y está enfatizando el increíble valor prácticamente del reino de los cielos, porque lo esconde de nuevo alegre. Él lo quiere, lo descubrió y lo quiere, y no tiene un valor, es un valor incalculable. Entonces, Jesús está ahí. El texto dice que lo hace con gozo, o sea que no lo hace por obligación, ¿verdad? Nadie lo está obligando que vaya a guardarlo, ni que vaya sino que lo está haciendo con gozo y con alegría. Entonces podemos ver que la verdadera vida cristiana no tiene que ser un sacrificio pesado para nuestras vidas, sino que el que lo ha aceptado lo tiene que aceptar con alegría. Tiene que ser un privilegio poder tener esa salvación, ¿verdad, hermana? Amén. Así que dejar atrás prácticamente lo pasajero. Eso es lo que tendría. Y para obtener eso que es de gran valor y preciado, que es lo que ahorita nosotros tenemos. Quien haya el reino experimenta una alegría grande que el mundo no la puede dar. Y al igual el mundo no la puede quitar, pero no la va a quitar si nosotros atesoramos lo que hemos encontrado, ¿verdad? Así que es con gozo, y aunque vengan las pruebas, porque Cristo no dijo que no va a haber pruebas, vamos a pasar. Pero ese tesoro grande que nosotros tenemos en este momento, Él es el que nos va a ayudar para poder superar y traspasar cualquier prueba, ¿verdad, hermana? Amén, amén. Este gran tesoro, sin embargo, a veces es encontrado incluso por aquellos que no lo están buscando. Hay varios ejemplos de este tipo en el Nuevo Testamento. Amén. O sea que antes de darle el que está en el Nuevo Testamento, le voy a dar el mío. Yo no buscaba a Cristo. Yo no anduve buscando a Cristo. Yo estuve en problemas y lo que hacía era llorar. Me sentía mal, me sentía triste, me sentía sola, desesperada. Humanamente. Pero así yo no buscaba a Cristo. Ahora, qué misericordia la del Señor, que usó a una persona para que llegara y me invitara, vamos a la iglesia. Ella sabía lo que yo necesitaba, pero yo no sabía. Entonces, qué misericordia del Señor, que
aquí este hombre lo estaba buscando, no era que estaba buscando el tesoro. Exacto. Este hombre podemos decir que estaba trabajando la tierra, ¿verdad? O estaba haciendo algo que cavando encontró ese tesoro. Cuando dice que lo encontró es porque no lo estaba buscando. Entonces, ahora yo le pongo mi ejemplo. Yo no estaba buscando de Cristo, pero estaba mal. Tenía mis dificultades y mis problemas. Que eso en lo natural es normal que todos vamos a pasar. Pero Dios ha tenido misericordia que Amén. sin andarlo buscando, llegó a mí por medio de una persona que llevó las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Dios es grande. Ahora le voy a dar el ejemplo que está en la Biblia. Podemos encontrar a la mujer en el pozo de Samaria. Está registrado en Juan 4 del 1 al 29. Ella no estaba buscando al rey. Ella no estaba buscando el reino. Pero esa mujer samaritana que simplemente había venido al pozo a sacar agua, sin embargo Jesús la encuentra. Ahí podemos ver, Jesús va a ella. No fue la mujer a buscar a Jesús, ¿verdad? No. Fue Jesús llegando a ella, donde le dice de que le dé de agua. Y ustedes conocen esa historia, donde ella le dice que cómo le va a dar agua y cómo él se acerca a ella, si ella es samaritana. Así es. Pero saben, aquí el Señor la confronta a ella de lo que ella ha sido, ¿verdad? Es que le está diciendo lo que ella ha pasado. Ahora, ella cree en él y se goza. Y luego va a la ciudad y busca a las otras personas para que vengan y escuchen. Aquí está la otra persona, imagínense, como yo la estaba viendo de hoy. Alguien llegó a mí y me llevó las buenas de salvación. Esta mujer encontró ese tesoro. No se quedó con él. Se fue y fue a llamar a la ciudad a otros para que llegaran y buscaran y oyeran lo que Jesús estaba diciendo, para que supieran que él era el Mesías, que él era el prometido. Qué bonita la palabra, hermana. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad, hermana? Ah, sí, claro que sí. Aquí tenemos otro ejemplo. Sería en este caso Saulo. Saulo no estaba buscando a Cristo en el camino de Damasco. Este hombre, que llegó a ser conocido como el gran apóstol Pablo, se oponía a Cristo, como Ujú. muchos de nosotros Oh, antes sí. de venir, ¿verdad?, a aceptar a nuestro Señor. Pero se encontró con ese gran tesoro y la salvación que se encuentra en él. Amén. Hechos 9, del 2 al 17, 18, 19, hasta el 30. Amén. O sea, si imagínense Así Saulo es. también, ¿verdad? Él no andaba buscando. No Es lo más, andaba él era el buscando. enemigo. Sí. Él era el enemigo que andaba matando a todos los seguidores de Jesús. Sí. Y qué increíble cuando el Señor, ¿verdad? Súper. Va él es el que llega a Saulo. Y de ahí viene su nombre, su cambio. Si no fuera por eso, Transformación. su transformación. Así Y si no es. hubiera sido por eso, imagínense, no tuviéramos Nada. nada de lo que Pablo escribió. No tuviéramos los Corintios, no tuviéramos los Hechos, donde nos está hablando de lo que el Señor en él hizo, ¿verdad? Pero Y como que nos se da una dice gran que enseñanza. el Señor es perfecto, su Amén. voluntad es santa y perfecta. Amén. ¿verdad? Así es. Por la misericordia del Señor, entonces Amén. tenemos esas enseñanzas del apóstol Pablo, donde son una guía para nuestras vidas, ¿verdad? Amén, hermano. Así es. Así que podemos ver que en nuestra vida, pues muchos de nosotros hemos venido a Cristo sin buscarlo. Porque no todos, muchos, ¿verdad? Porque puede ser que otros hayan sentido y sí, hayan dicho, si ya se les habló de la palabra anteriormente, han buscado del Señor directamente, ¿verdad? Pero habemos muchos que no. Así es. que, pero Dios al final, trata diferente. Dios con trata cada diferente. persona, Dios tiene ya cómo va a tratar con cada uno de nosotros. Así es. Y podemos ver su misericordia en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Si vemos que al final del versículo dice que dice, y vende lo que tiene. Y dice, y que compra aquel campo. Quiero aclarar que en la parábola no se está refiriendo a que nosotros podemos comprar el reino de los cielos. Nosotros no tenemos dinero para poder comprar ese tesoro tan valioso. Tampoco nos está diciendo que nosotros vamos a poder ganar nuestra alma por nuestros propios méritos. Más, si vemos en Isaías 64:6, miren, la palabra del Señor dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Wow, nuestras maldades prácticamente nos arrastraron. Nos arrastraron. Pero si vemos que dice de que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, o sea, que todo lo que nosotros hacemos, Es o sea, nada. si dice que somos como una suciedad y lo que nosotros hacemos
son como trapos de inmundicia, es que no vale nada, nada. Pero sí, eso sí, aclaremos que esto es porque para salvación, nuestras justicias nos sirven para la salvación. Porque no es lo que nosotros hacemos que vamos a poder obtener esa salvación. No tenemos el dinero para el reino de los cielos y por nuestras obras nosotros no podemos ser salvos. Hay personas, yo escucho que, no, si yo soy buena persona. Cuando a alguien le habla de la palabra, no, yo no necesito ir a la iglesia si yo soy buena persona, yo hago el bien, es más, y si es cierto, hermanos, sí, yo sé que muchas de ustedes o ustedes, ¿verdad, hermana? Nos hemos dado cuenta que allá afuera hay personas que son bien caritativas, ¿sí? Pero qué problema porque se creen que con eso es suficiente. Es suficiente, y no lo es. Bien, si bien el Señor nos pide a nosotros que nosotros tenemos que dar frutos. Porque si nosotros leemos, ustedes saben que hemos tenido otras enseñanzas donde estamos hablando que el Señor está esperando que nosotros demos fruto, que nosotros hagamos buenas obras, pero esas solamente son para testimonio de lo que Él hace en nosotros, no para salvación. Así que este hombre dice que vende todo lo que tiene y compra el campo. Nosotros no es referencia a que lo vamos a poder hacer. Si el Señor nos pide que demos los frutos, es para que reconozcan los demás que nosotros hemos aceptado a Cristo, ¿verdad, hermana? Amén. Ok, más bien la parábola nos está diciendo, cuando dice que venden el campo, está haciendo hincapié al valor supremo del reino de los cielos. Amén. O sea, que vale más que cualquier sacrificio. Y uno puede probar y obtenerlo. Pues realmente el reino de Dios llega a nuestras vidas, pero llega de manera gratuita, ¿verdad, hermana? Gratis el Señor. En la parábola, el costo de que él vende todo para poseerlo representa las pérdidas, las dificultades, la persecución que un seguidor de Jesús tiene que estar dispuesto a poder soportar por él. Porque aunque bien es un regalo, el reino es un regalo, pero también se requiere de una entrega. O sea, aceptamos, pero también tenemos nosotros que darle algo al Señor. No es compra, sino que tenemos nosotros que ser obedientes a Él. Tenemos que ser fiel al Señor. Como todo discípulo tiene que llevar un proceso. Y el buscar el reino se necesita poder ser responsable y obediente al Señor y sacrificarlo para poder tener ese tesoro, ¿verdad, hermana? Así Mateo 16, del 24 al 26 nos dice que si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Nos está mandando a tomar la cruz y a seguirle. Si tratamos de aferrarnos a la vida, la vamos a perder, dice. Pero si la entregamos por causa de Él, ahí la vamos a encontrar esa salvación. Miren, el versículo 26 nos hace unas preguntas que dice, ¿qué beneficio obtiene si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Y la otra dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? Y no hay nada, ¿verdad? No se pueden servir a dos señores. Recordemos que lo que parece una pérdida, en realidad para nosotros ahora es una ganancia. Y eso lo vemos cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, del 7 al 8. ¿Lo tiene? Sí, hermana, veamos. Pero ¿cuántas cosas serán para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Nosotros somos privilegiados porque hemos encontrado ese tesoro. Los que hemos aceptado a Cristo como Salvador de nuestra vida, nos declaramos cristianos y como creyentes que regularmente vamos a la iglesia. Tal vez ya trabajamos en algún ministerio y deberíamos de preguntarnos, ¿es eso todo lo requerido para beneficiarnos del reino de los cielos? La respuesta correcta sería que no, porque si nos podemos analizar el hecho que trabajemos en un ministerio, que sirvamos en alguna área de la iglesia, no es suficiente. Nosotros necesitamos escudriñar la palabra, llenarnos del Señor para poder estar espiritualmente bien. Amén. Ahora imagínense, ¿qué tendríamos nosotros que dejar para recibir ese tesoro, hermana? ¿Qué tengo? Podríamos preguntarnos, ¿qué tengo que dejar a un lado? Aquí le voy a dar la respuesta, hermana.
Muchas veces no queremos dejar nuestro carácter, nuestro yo. Ujú. Venimos a Cristo, pero nos enojamos por todo y decimos, así nací y así soy. Tenemos que dejar muchas malas actitudes. Sí, bastantes. Es fácil, ¿verdad? No, así nací, así, Es fácil así soy. decirlo, Sí. pero realmente no lo es. Sí, no lo es, pero Ujú. imagínense, cuando ya nosotros hemos aceptado al Señor, entonces ahí sí tendría que verse ese carácter, el cambio en frutos. de nuestro carácter, porque esa es la manera donde podemos dar testimonio que el Señor, ¿verdad?, ha cambiado nuestras vidas. Amén. Es más, cuando dice, así nací, así soy, no es que así ha nacido, así se creció, ese fue su entorno. Así Creció es. de esa manera. Muchas veces las personas, puedo decirlo así de esa manera, hemos crecido en un ambiente de pelea. Y entonces podemos vernos que somos pleitistas. A ver si no entienden la palabra pleitistas, pero es como no dejarse del otro. Conflictivos. podemos Conflictivos, como que la hermana me dice algo y yo le voy a salir más alta, ¿verdad? No, A mí no me hable así. Usted no me mire así. Oh, no, ¿verdad? Pero ahí es donde Cristo hace y transforma tanto el corazón como nuestra manera, ¿verdad? De Amén, poder ir amén. adelante. Ahora, les quiero compartir que estudiando esta parábola, nos dimos cuenta que hay posibilidades de otras interpretaciones que parece llevan la parábola un poco más lejos. Y me llamó mucho esa atención, ¿sabe, hermana? Porque un estudioso habla con respecto un poco más profundo de esta parábola y dice que el hombre que encuentra el tesoro, este estudioso dice que es Jesús. Dice que es Jesús, dice que porque hay unos versículos atrás, otra parábola, donde está hablando como la parábola del sembrador, y otras, donde está diciendo de que el que vino y sembró en ese campo fue Jesús. Él fue el que sembró en ese terreno, y dice que ese terreno éramos nosotros. Y dice que el hombre que fue Jesús, y que se encontró con ese tesoro, dice que ese tesoro somos usted y yo, somos ustedes y nosotros. Y dice que cuando encontró ese tesoro, él fue y se despojó de todo lo que él tenía, que se despojó de su posición de Dios, se despojó de su posición en el cielo, y vino y nos compró y nos redimió con su sangre preciosa. Amén. Ahora bien, esto se los estoy exponiendo y se los comparto, no para confusión, no es para confundir, sino que es para que podamos saber que hay otras cosas, hay otras interpretaciones. Y lo bueno es conocer, y lo bueno es escudriñar más que todo la palabra. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar, que cuando nosotros vayamos leyendo, vayamos pudiendo interpretar. Y si buscamos, todavía más. Entonces, por eso es que se los exponemos en esta hora, pero es necesario leer la palabra para que el Señor sea el que nos guíe. Se las exponemos también porque es poderoso que aunque ambas parábolas, ambas interpretaciones son diferentes, lo que sí me llama la atención es que nos lleva a la salvación, nos lleva a que Jesús es el único, que aun siendo malos y pecadores, fue Cristo el que murió para darnos esa vida eterna en Él. Ambas parábolas es lo mismo, en esa área, porque la última dice de que Él es el que vino, compró y se despojó, y sí sabemos que Él se despojó de ser Dios, y dio su vida en esa cruz por nosotros. Amén. Pero en la otra podemos ver que ese tesoro, ese preciado, el reino de los cielos, el Señor lo ha dado para salvación de nuestras almas. Entonces lo que tenemos que rescatar de esto es que tenemos que seguir creyendo en el Señor y que Él ha obrado tanto como ella, como en mí y como en todas ustedes. ¿Verdad, Amén. hermana? Amén. Así Amén. que, bien, ha sido hermosa esta enseñanza. Y ahora para ir finalizando, bueno, vamos a responder las preguntas del inicio que hicimos, hermana. Cuando la primera que dijimos fue, ¿qué es lo que tiene el reino de los cielos que es de tanto valor? Y sería que es la promesa de vida eterna en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. La segunda pregunta que se hizo fue, ¿qué significa el Evangelio para mí? Jesucristo en la cruz hizo efectivo el perdón de Dios para nuestros pecados. Esos pecados son los que hoy luchamos con ellos. Amén. Para ir concluyendo, hermanas, el punto de esta parábola es que poseer el reino de los cielos tiene un valor incomparable.
que vale la pena renunciar a todo lo que uno tiene. Dicho de otra manera, vale la pena tener una relación personal con Dios a través de la fe y a través del perdón que Cristo en su muerte y en su resurrección dio como un gran tesoro sin igual para nuestras vidas. Así que la parábola esta mañana nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades para buscar esa verdadera riqueza espiritual que por encima de todas las cosas materiales nosotros podemos poseerla. Mientras vivamos en esta tierra, hermana, vamos a tener que soportar muchas cosas, persecuciones, dificultades, pérdidas. Como humanos, en lo natural y es normal, todos vamos a tener muchas dificultades. Pero tenemos que tener esa seguridad en Cristo. Ese es ese gran tesoro, que Él nos ha dado la salvación y que Él es nuestra ayuda en todo momento. Este tesoro es inestimable y prácticamente lo podemos encontrar en un campo que se guardó, ¿verdad? Ahora se guarda en frágiles vasijas o vasos de barro para dejar bien claro que el gran poder que hoy hay en nosotros proviene de Dios. Amén. Y que no es de nosotros mismos. Así que le damos gracias al Señor por habernos dado esta gran oportunidad de poder haber estudiado junto con mi hermana Karin este hermoso tema, ¿verdad? Que esperamos sea de bendición para cada una de ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Gracias. Así que oramos para finalizar. Gracias, amante Padre, te damos en esta hora por esta hermosa oportunidad que nos diste, Señor, de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, dándole a cada una de nuestras hermanas, Señor, ese discernimiento y esa revelación, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Que haya sido de bendición esta enseñanza para sus vidas, Señor, así como también la ha sido para cada una de nosotras, Señor. Bendito eres, Señor, bendice a nuestras hermanas que se dieron esta cita de conectarse para poder escuchar tu palabra en esta mañana, y te damos la honra y la gloria solamente a ti, porque lo que nosotros hacemos es para glorificar tu nombre y ponerlo en alto. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, y amén. Que Dios me les bendiga. Dios les bendiga, hermano.